¿Quieres dar voz a tus ideas? ¿Encontrar quien apoye tus sueños? ¿Inspirar cambios en los demás? Bienvenido al podcast de El Arte de Presentar. Aprende a comunicar para persuadir, inspirar y transformar a tus audiencias. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Arte de Presentar. En este podcast ya sabes que buscamos ayudarte a mejorar tus presentaciones, a comunicar con mayor persuasión y a superar esos nervios a hablar en público. Porque lo cierto es que hay gente para quien hablar en público es un verdadero sufrimiento, es como una ordalía, una prueba dolorosa. Y sin embargo hay otras personas a las que les encanta porque ven un vehículo de comunicación para inspirar, para llegar a cientos, a miles de personas. Y hoy tenemos con nosotros a uno de esos grandes comunicadores. Él es Chema Alonso y posiblemente el hacker español más famoso dentro y fuera de nuestras fronteras. Estudió ingeniería informática, después se sacó un doctorado en informática y fundó la empresa Informática 64 hace ya casi 20 años en Móstoles, que bueno, esto es como el Nueva York español. 14 años después de haberla fundado fue adquirida por Telefónica y rebautizada como Eleven Paths. Ahora Chema es el chairman de Eleven Paths y es el CDO de Telefónica, el Chief Data Officer, luego nos contará Chema qué es eso, y se sienta en el comité de dirección de Telefónica y sigue dando charlas por todo el mundo hablando sobre seguridad informática. Mantiene en su blog Un Informático en el Lado del Mal desde el año 2006, publicando, atento al dato, una entrada al día, todos los días del año religiosamente, incluidos por tanto domingos y fiestas de guardar. Hasta en Año Nuevo, que me he ocupado yo de verificarlo, hasta el día de Año Nuevo publica Chema una entrada. Bueno, Chema, bienvenido. Qué alegría tenerte aquí en mi podcast. Es un auténtico placer. Bueno, el placer es mío por estar contigo, Gonzalo, una vez más. Ya sabes que admiro mucho el trabajo que haces y hablar de charlas y comunicación siempre es algo divertido y apasionado. Y de cada conversación que tenemos siempre salen nuevas ideas. Así que maravilloso. Pues seguro que también saldrán muchas. Pero antes que nada, cuéntanos, ¿cómo es posible, de dónde sacas tú energía, esa perseverancia para publicar una entrada al día todos los días del año? Bueno, yo creo que todos tenemos esa capacidad dentro. Hay gente que tienen esa disciplina para otras actividades que no tienen nada que ver como escribir, ¿no? Como es el caso de hacer deporte o todos los días tomarse un tiempo de descanso a la pausa del café o la pausa del trabajo. Hay gente que mete determinadas rutinas que le hacen sentir bien en su vida y la mía es aprender. Todos los días yo me puse hace muchos años el reto de aprender algo nuevo y tener que contarle algo a alguien, explicárselo utilizando el lenguaje escrito, que a veces es más complicado porque tienes menos recursos, tienes que contar con las palabras y con el entendimiento del lector, pues me ha obligado durante todos estos años a aprender. Y si tengo que decirte algo que me ha ayudado en mi carrera profesional, ha sido la lectura y la escritura, ¿no? El tener que comunicar en el blog, así que voy a seguir, espero que muchos años todavía, escribiendo todos los días. Ojalá, porque es un blog de referencia en el sector y bueno, ya sabes que yo ahora me he apartado bastante de la seguridad informática, pero durante años era esa lectura diaria que no podía faltarnos a todos en nuestro buzón por las mañanas. Y bueno, pues aparte de comunicar a través de este lenguaje escrito con tu blog, tú haces cientos de presentaciones al año, o por lo menos ha habido épocas en las que ibas a ese ritmo. ¿Cómo cuántas podías hacer en un año? Bueno, he llegado, yo creo que pasar las 150 presentaciones un año, o sea, lo he casi hecho. Una cada 2 días. Sí, esta semana, que es una semana tranquila para mí, pues esta mañana he dado una conferencia, ahora estoy contigo, ayer estuve por la tarde en una entrevista a la radio y mañana voy a dar otra conferencia y he recibido como 20 o 30 invitaciones en los últimos 10 días de conferencias. Sí es verdad que a día de hoy hago muchas menos y muchas menos con desplazamientos. Yo soy un creyente de la telepresencia y la videoconferencia y cada vez más les cuesta sacarme de mi Madrid, ¿no? Estoy en internet, estoy disponible a todo el mundo, pero los viajes suelen ser para mí ya más difíciles. ¿Y a ti qué es lo que te parece, no sé, lo que te gusta más del medio de comunicación de las presentaciones? ¿Qué puedes hacer en una presentación que te sientas limitado escribiendo que no puedas hacer en ningún otro medio? Bueno, cuando estás dando una presentación,
hay algo que es mucho más rápido, es mucho más ágil, ¿no? La comunicación es un juego en el que tienes que mantener la atención de la otra persona utilizando las herramientas que te da el medio, ¿no? Cuando estamos utilizando el lenguaje escrito, nuestras herramientas son las palabras, pero el tiempo está limitado a la velocidad de lectura, ¿no? Uh-huh. Entonces, los giros que puedes hacer para capturar la atención del lector van a ese ritmo. Sin embargo, cuando estás en una presentación, tú puedes jugar con esa atención de manera mucho más rápida. Puedes poner un gesto en la cara que rápidamente lo entiendes. Puedes jugar con el silencio y trasladarles una emoción de nerviosismo, ¿no? Uh-huh. Yo una de las cosas que descubrí es que cuando vas a un escenario, al principio, el que está nervioso es el ponente, pero si hablas un poco y empiezas a comunicar y te callas, les transmites todo el nerviosismo, ¿no? Entonces yo empiezo a jugar con ese tipo de recursos y te permiten comunicar mejor las emociones, comunicar mejor el sarcasmo, la ironía, el humor, etcétera, ¿no? Yo creo que hay algo mágico cuando nos estamos viendo y estamos utilizando el lenguaje verbal y gestual que no tienes cuando estás escribiendo, ¿no? Cuando estás escribiendo te puedes deleitar más en los detalles, puedes jugar el ritmo, el lector va a pasar por una tras otras todas tus palabras, entonces le puedes engañar, le puedes llevar el camino que tú quieras, puedes hacerle que la velocidad sea más lenta, pero nunca puedes hacer que sea más rápida y que tenga mucho más sentido, ¿no? Yo creo que son dos medios de comunicación diferentes y que manejarse con los dos te permite hacer diferentes obras, ¿no? Diferentes uh-huh. resultados. Eso decías que al principio el que está nervioso es el ponente, ¿no? Sí. ¿Chema Alonso se pone nervioso antes de una presentación? Bueno, yo suelo contar que a mí al principio me daba pánico hablar en público. La gente no se lo cree, pero me daba pánico. Y yo era súper tímido. En mis primeras presentaciones yo pagaría por no darlas. Recuerdo que di una conferencia en Valencia y lo he contado muchas veces y la noche antes fui incapaz de dormir. ¿No pegaste ojo? No. Y estuve andando toda la noche por Valencia. A las 3 de la mañana estaba dando vueltas por Valencia y me costaba. A día de hoy, si es un tema del que voy a exponer, que conozco, que lo tengo trabajado, no estoy nervioso. Pero a pesar de conocer el tema y de llevar muchos años, si alguien piensa que las presentaciones no se trabajan y que te subes al escenario y ya sale todo a improvisar, ¿no? No. Yo, la última presentación que hemos dado en Barcelona, donde yo he utilizado HoloLens para dar la presentación, he utilizado HoloLens, era en inglés. Bueno, pues estuvimos ensayando casi un mes. Los textos se escribieron íntegros en inglés, se pasaba una corrección, después grabamos todo el discurso, yo grabé todo el discurso en inglés y lo estuve escuchando mi discurso durante pues 3 semanas, me sabía las 100 y pico frases que tenía que contar de memoria y además cuando llegó el momento de dar la presentación en el escenario me habían puesto cintas Ajá. de dónde tenía que ir pisando y a la velocidad que tenía que ir diciendo las frases porque para utilizar HoloLens había un cámara que estaba grabándome enfrente y él se tenía que mover con una cámara que pesaba 40 kilos al mismo ritmo que yo para conseguir los planos adecuados. Y si alguien piensa que se deja de trabajar, no, siempre hay que seguir trabajando para que una charla salga perfecta, ¿no? Salga muy bien. ¿Y cuál es tu estrategia personal para superar esos nervios iniciales antes de salir a escena? Bueno, mi estrategia es... Primero me gusta, ahora ya menos, pero antes sí que me gustaba reconocer el terreno, ¿no? Yo siempre digo que llegabas al escenario, a la sala, ibas como un león de esquina a esquina, viendo, te mezclas con la gente un poco para generar esa cercanía con el entorno y con las personas. Y eso me ayudaba a mí al principio a quitar esa presión. Luego intentaba ser natural y cuando das las charlas, uno de los problemas que yo veo muchas veces a la gente es que intentan no comunicar, sino demostrar que saben, ¿no? Vale, a veces intentan, qué gran diferencia. A veces hay como que se sienten miedo, ¿no? Sienten que les van a atacar y entonces su forma de defenderse es demostrar lo mucho que saben. Y yo lo que voy es a enseñar y cuento las cosas despacito, para que se lo entienda todo el mundo, para que la gente pueda entender los conceptos
los conceptos muy bien. Así que procuro que mis charlas no sean muy densas de contenido y que me pueda explayar en esos contenidos. Y luego, por supuesto, si alguien quiere que profundicemos en un tema, pues ya profundizamos después. No hay ningún problema. ¿Alguien te ha podido acusar alguna vez de ser superficial o de...? Bueno, no me ha pasado muchas veces en mi vida, pero sí en una disciplina tan tecnológica como es la nuestra, la de ciberseguridad, siempre hay alguno que dice, bueno, pues es que lo ha contado, pero eso no es tan sencillo, eso es más complicado, ¿no? Yo recuerdo un programa de televisión donde yo, con Jordi Évole, yo hacía una demostración de un ataque de Man in the Middle y robaba la credencial de las cuentas de Facebook por medio de un ataque a la red Wi-Fi. Entonces yo hice una demostración tecnológica que era 100% real y la hice utilizando un ataque a las redes, al protocolo IPv6, que la gente todavía no conocía mucho IPv6 y utilizaba algo que llamábamos un bridging, ¿no? Que es cambiar el cifrado, la conexión cifrada HTTPS por la conexión no cifrada. Entonces podía acceder a las credenciales. Lógicamente, cuando yo hago la demostración, no entro en este nivel de profundidad técnica, no explico qué es IPv6 ni demás, y a algunos recuerdo que me decían, no, eso no funciona, eso se lo ha inventado, eso no funciona, y después tuve que ir a escribir un artículo técnico y ir uno a uno respondiéndole. Pero la mayoría de la gente se quedó con el mensaje, que es lo que yo quería, ¿no? Sí, que a veces también podemos jugar con los dos medios, ¿no? El oral y el escrito. En el oral, correcto, lo que haces es transmites el mensaje clave, la gran idea, la foto general de alto nivel, y luego ya en el texto escrito puedes entrar a los detalles y el que lo interese ya puede bucear ahí y satisfacer toda la curiosidad, ¿no? Porque a veces yo he notado, y sobre todo en el mundo tecnológico, y hemos visto y hemos hecho juntos muchas charlas, que la gente llena las diapositivas de todos los detalles, y es como, a ver, que les puedes dar los detalles en un documento. Ahora cuéntame la esencia del programa o del ataque, que entendamos de qué va a nivel general y no piérdete tanto en los detalles que al final no sabemos ni qué hace el ataque, ni nos hemos enterado de los detalles. Así es. A veces nos pasa eso. Y imagínate que un día te hacen una pregunta y no sabes qué responder, no sabes la respuesta. ¿Qué harías? ¿Y tú cómo reaccionas? Bueno, si no sabes la respuesta, no la sabes. Pero hay gente que lo intenta tapar. Y sale por la tangente. No, yo... Si no la sabes, no es que me lo imagine, me ha pasado muchas veces. La gente te pregunta y no lo sabes, y lo que tienes que ser es, esta pregunta no te la puedo responder, no lo sé, me pillas, oye, no pasa nada. Somos humanos, nadie tiene todo el conocimiento en la cabeza. Claro, lo que pasa es que hay gente que igual cuando está en el escenario, como es el centro de atención de todas las miradas, se cree de alguna manera que es el gurú, que es que tiene que dar una imagen de invulnerabilidad, ¿no? Impermeabilidad, y entonces por eso fingen saber respuestas. Yo siempre digo, es que quedas doblemente mal. Primero, porque ya se ha notado que no sabías, y encima quedas mal por tratar de encubrirlo, ¿no? Sí. Hay charlas, yo cuando me preparo mi propia presentación, estoy trabajando, siempre digo, ¿esto qué es? ¿Una charla divulgativa? ¿Es una charla para entretener? ¿O es un congreso académico? Porque si es un congreso académico, no te preocupes, yo te pongo las fórmulas, vamos a reducir el scope al máximo, vamos a centrarnos justo en este problema y vamos a entrar profundamente en esto, y yo te doy todas las respuestas porque se supone que estoy defendiendo mi trabajo y mi investigación. Pero si lo que yo quiero es entretener, o lo que yo estoy haciendo es divulgación, tengo que estar mucho más libre, tengo que sentir que puedo hablar de más cosas, a pesar de que algunas de ellas, mi nivel de conocimiento de profundidad no sea tan grande. Cuando yo hablo de inteligencia artificial, lógicamente no conozco todos los algoritmos que existen a día de hoy para los cognitive services, cómo están funcionando por abajo todas y cada una de las redes neuronales, pero sí que puedo divulgar y hablar de inteligencia artificial y cómo la estamos aplicando nosotros. Si me hacen una pregunta de, oye, ¿cómo funciona la red neuronal que estáis utilizando para el procesamiento del lenguaje natural? Pues no sé, me ha pillado, ¿sabes? Ya miramos la documentación. Pero ni tienes por qué saber. Ni tienes por qué saberlo. Y bueno, algún oyente ahora puede estar pensando que Chema Alonso es un ponente técnico que habla siempre con seriedad y con ecuaciones, fórmulas, pero tú eres un ponente, yo diría, a veces irreverente y gamberro. Sí. Y yo te he visto disfrazado, y cosas que me han contado. ¿Puedes hablarnos algo de ese tema de los disfraces, esas locuras que has hecho algunas veces sobre el escenario? Bueno, yo cuando doy una charla intento divertirme, intento divertirme hasta en cosas técnicas. Me he bajado del escenario, he estado en el escenario
saltándoseme las lágrimas de risa de lo bien que me lo estaba pasando. Y hay vídeos de muchas conferencias donde hago muchos chistes y muchas bromas, ¿no? Y cuando había algún evento especial, alguna conferencia especial, en entornos con amigos, etcétera, pues yo me he disfrazado de todo. Me he disfrazado de Batman con los calzoncillos por fuera, me he disfrazado de Darth Vader, por supuesto, de Gimli, del Señor de los Anillos, me he disfrazado de los Cuatro Fantásticos, me he disfrazado, no sé, de un montón de cosas. Y he hecho de todo, ¿no? Una de los rasgos característicos que tengo cuando doy una conferencia es que siempre llevo mi gorro de rayas, y el gorro me lo puse en el año 2006. ¿Cómo fue el origen de ese gorro? Pues me lo puse en el año 2006 en el lanzamiento oficial de Windows Vista que hacía Microsoft en Madrid, en el IFEMA, 2.500 personas, y yo tenía que dar la presentación por la tarde con un compañero, y entonces nos habíamos reservado el día antes para dar la presentación, para hacer las diapositivas. Y como llevamos muchos meses en gira hablando de Windows Vista, de cómo iba a ser, etcétera, pues no sabíamos muy bien todo, pero teníamos que hacer el juego de diapositivas finales. Y el día antes, como había nevado, en vez de ir a preparar la diapositiva, nos fuimos a hacer snowboard a Vaqueira, y estuvimos haciendo snowboard con la esperanza de que por la noche, cuando acabáramos de hacer snowboard, íbamos a hacer las diapositivas. Algo que no pasó. Y al día siguiente, cuando regresamos por la mañana, porque nuestra presentación era por la tarde, pues intentamos hacerla en el coche, pero no funcionaba. Tampoco. Así que se nos ocurrió hacer un teatrillo y simulamos en el escenario que no era el día del evento, sino que era el día antes, y estábamos haciendo el ensayo en Vaqueira, y entonces yo venía de hacer snowboard con el gorro. Entonces a la gente le hizo mucha gracia y ya no me pude quitar el gorro. Ya, ya te ha acompañado hasta la fecha. Sí. Bueno, el gorro ha sobrevivido a Windows Vista, porque Windows Vista ha sido discontinuado ahora el día 12 de abril y yo todavía sigo llevando el gorro. Todavía sigues llevando tu gorro. Sí, sí. Pues lo cierto es que tú has hecho muchas locuras sobre el escenario. ¿Qué dirías que ha sido lo más loco que has hecho nunca? Bueno, lo más loco que he hecho nunca, una vez... bueno, te voy a contar lo más loco que he hecho. Pues estaba pensando, una vez me disfracé de ruso y tal, pero hubo una especial, un evento en el que hay dos eventos en el que me pasaron cosas muy singulares. Uno de ellos utilicé a Cálico Electrónico, que para explicar cosas, y uno de los asistentes me denunció porque dijo que estaba utilizando frases que en su religión eran blasfemas, y es porque el personaje pues es irreverente y alguna vez dice cosas. Y la segunda es que hice un concurso entre los asistentes. Yo hago mucha interacción con el público y hice un concurso y regalaba unas entradas para el teatro. Hay una obra de teatro que se escribió donde el protagonista era yo, era Chema Alonso, un informático y tal. Entonces yo tenía entradas y se las regalaba, pero tenían que contestarme bien a una pregunta tecnológica. Y si no acertaban, yo le daba las entradas igualmente, pero le cascaba un huevo en la cabeza. Entonces le rompí un huevo en la cabeza a un asistente y se fue con sus entradas y el huevo. Y lo hice en las oficinas de Microsoft y luego me dijeron, ha estado muy gracioso esto, pero no vuelvas a un cliente de Microsoft en las oficinas de Microsoft a romperle un huevo en la cabeza. El vídeo está en internet, se puede ver. Lo cierto es que nos da mucho miedo salirnos de la zona de confort, hacer este tipo de cosas, porque yo a veces lo suelo representar como una campana de Gauss, ¿no? La distribución de presentaciones. Yo imagino que habrás visto miles a lo largo de tu vida, y si las agrupamos en categorías, pues las que son horribles, estas que causan la muerte por PowerPoint, las que son normales, que no destacan ni por arriba ni por abajo, que estas yo digo que son invisibles, porque pasan sin pena ni gloria. Según acaban, te has olvidado del ponente, de lo que te ha hablado, del producto, es como si no hubieran existido. Y luego hay algunas que son esas extraordinarias, esas que de verdad te motivan, te inspiran, te pueden llegar a cambiar la vida incluso. Y yo creo que sale como una campana de Gauss, ¿no? Más o menos una cosita así nos saldrá. Si visualizamos ahora una campana de Gauss, es como una montañita, y si yo pongo una pelotita arriba en la cúspide de la montaña y la suelto, claro, la probabilidad de que vaya a un lado o a otro es 50-50. Así es. Y nosotros lo que querríamos es que cayera hacia la excelencia. Pero buscar la excelencia exige correr riesgos, porque tenemos que hacer cosas fuera de lo común, fuera de lo que estamos acostumbrados a ver. Y ahí el riesgo es que la gente lo reciba como extraordinario
o que la gente lo reciba pues como una cosa horrible y hagas el ridículo, ¿no? Bueno, a mí, yo tengo, y esto lo tiene, cuando haces cosas que te arriesgas, siempre hay gente que le gusta y gente que no. Yo tengo gente que me adora, etcétera, y luego tengo gente que me odia, ¿no? Tengo los detractores, que no les parece nada bien lo que yo hago, que lleve un gorro, etcétera. Entonces, yo le diría a la gente que se sientan cómodos ellos, ¿no? Porque al final, si ellos no van a sentirse bien con la crítica o entienden que van a encontrarse con una situación donde no se sienten cómodos en llegar a la excelencia, pues puede ser problemático para ellos. Entonces, que se sientan cómodos con lo que hacen. Y siempre me acuerdo de una frase que decían los Beatles cuando le preguntaron que por qué había gente que no le gustaba la música de los Beatles y que cómo se sentían. Y dijo, bueno, ni Jesucristo consiguió convencer a todos, ¿no? Entonces... Sí. Bueno, yo aquí a veces suelo decir, mira, ten en cuenta que a tu presentación puede no gustarle a todo el mundo porque hay gente a la que no le gusta Matrix. Sí. O sea, ya partiendo de ahí, ¿cómo puedes esperar que a todo el mundo le guste tu presentación, ¿no? Así es. Y bueno, y luego cada uno se toma una presentación como una interacción social diferente y somos personas con una historia muy distinta, ¿no? Cada uno tiene su mochila y su historia detrás y cuando hablas delante de 100, de 20, de 50, de 800 personas, pues cada uno percibe la comunicación de una manera diferente, ¿no? Claro. Y de hecho, ¿tú qué importancia crees que tiene la comunicación hoy en día en el entorno profesional? Sobre todo, pues con gente más de nivel de perfil directivo alto. Bueno, es fundamental, o sea, es fundamental. Mira, yo te voy a contar solo un caso para ilustrarlo. Yo tengo siempre con mis equipos de negocio, trabajo mucho la parte de comunicación, comunidades, internet, blogs, contar lo que haces y contarlo también internamente, reúno a la gente periódicamente, etcétera. Y te voy a contar el caso de una persona, un director que se ha ido de aquí, ha estado con nosotros muchos años y lleva muchos años haciendo un trabajo interno bastante bueno. Cuando le tocó trabajar conmigo y yo fui su jefe, pues hablé con él y empezamos a trabajar en la parte de comunicación y empezó a trabajar la parte de presentaciones, de los blogs, de explicar por medio de ejemplos, etcétera, y a comunicar interna y externamente lo que estaba haciendo. Y bueno, se ha ido de jefazo a una empresa más grande que Telefónica con un puesto más grande que el mío, ¿no? Y cuando se iba hablé con él el último día, le di la enhorabuena y tal. Y me dijo que en el tiempo que había sido su jefe había descubierto que es fundamental la comunicación y que gracias a haber comunicado su vida fue mucho más feliz en todo el tiempo que estuvo trabajando conmigo en esta parte y que tenía claro que lo primero que iba a organizar en su nuevo puesto era los canales de comunicación interno y externo para comunicar entre los compañeros, a los restos de los grupos de la compañía y hacia los clientes lo que se estaba haciendo. Es fundamental. ¿Y tú crees que se está avanzando en este terreno, que hay progreso, me refiero en el de la comunicación, especialmente en los directivos, en la empresa, o que más o menos seguimos como siempre? Bueno, yo creo que está empezando a avanzar porque los que están subiendo en las empresas son los que mejor comunican. Yo cada vez que me encuentro a directores y a directivos de compañeros de aquí, los que van subiendo hacia arriba son los que mejor comunican, así que está mejorando bastante esto. Ahora, tú lo sabes como yo, hay una gran distancia entre los grandes comunicadores en esa campana de Gauss que tú dibujabas aquí en la imaginación de los oyentes. Hay una gran distancia entre ese pequeño grupo de grandes comunicadores y el resto de gente que hace esas comunicaciones invisibles. Así que en el momento en que alguien empieza a trabajar más la comunicación y a mejorar sus capacidades, sube mucho más rápidamente dentro de la organización, ¿no? De hecho, ¿qué habría sido de Chema Alonso si nunca hubieras hecho presentaciones? ¿Dónde estaría ahora? Pues mira, pues Chema Alonso podría haber sido pues un informático más, un técnico de soporte en una empresa, o podría haber estado trabajando en una obra, que es donde estaba trabajando yo de pintor con mi padre. Sí, yo introduje el Gotel en España con mi padre. Así que podría haber estado ahí o esto. Yo creo que la comunicación me ha dado todo, ¿no? No solo el estudiar, porque estudiar me ha permitido comunicar, pero comunicar y tener una situación buena en mi trabajo me ha permitido seguir estudiando, ¿no? Ese es el círculo virtuoso que yo he conseguido crear, ¿no? Por eso el blog, sigo con él, sigo comunicando, sigo haciendo conferencias al mismo tiempo que sigo trabajando y haciendo mi trabajo, ¿no?
Luego, para mí es un círculo y vivir sin comunicación no tiene sentido. También, comunicar solo no vale, hay que tener algo que contar. Claro, y esa es la otra parte del círculo, el poder aprender, leer, ¿no? Y seguir siempre. Y en tu caso, ¿quién o qué dirías que han sido tus mayores maestros en comunicación, en presentaciones? ¿De qué fuentes has bebido, te has inspirado más? Bueno, es difícil. Al principio, cuando yo empecé a dar charlas, mi primera conferencia era el año 2000, y antes había dado cursos y tal, pero la primera conferencia fueron con Microsoft y no había tanta cultura de buenos speakers en España, ¿no? Ahora sí que empieza a haber muy buenos speakers en España, y tú has sido muy buen speaker siempre, y siempre que das una charla pues las haces diferente al resto, Gonzalo, y de ti, lógicamente, yo he copiado muchos trucos. Yo me fijaba mucho sobre todo en las películas, las comunicaciones, cómo comunicaban en las películas, etcétera. Y luego, pues bueno, hay charlas muy buenas en TED. Cuando hemos tenido la oportunidad de ver cómo plantean las conferencias en TED, pues me gusta mucho Mikko Iponen, como presenta él, que es el CEO y creador de F-Secure. Steve Jobs tiene alguna presentación buena también, pero Steve Jobs no hacía todas bien, ¿eh? Ahí yo le digo a la gente que vaya a ver las presentaciones malas de Steve Jobs en la tele. Y un poco lo importante es que veas lo que hacen los demás, que cojas las cosas buenas y que las interiorices dentro de ti. Esto es una ciencia y se aprende, o sea, esto no es... Puedes tener innato más o menos capacidades, pero hay gente con mucha capacidad de comunicar que no trabaja bien las presentaciones y las hace nefastas. Claro, ¿no? A ver, yo siempre lo que le suelo animar a la gente es que cuando ven a una persona que lleva muchos años haciendo algo, me da igual que sea hablar en público, tocar la guitarra o jugar al fútbol, esa persona normalmente lo hace con una aparente facilidad muy engañosa que da la sensación que ha nacido con ello. Sí. Y yo le digo a la gente, a ver, es que no juzgues, o por desde luego, no te compares con alguien que está, por así decir, en la cúspide de su maestría. Porque ¿cuántos años lleva esa persona haciendo eso? Tú decías que hacías 150 charlas al año. Sí. Después de 10 años, 15 años, ¿cuántos cientos, miles de charlas has podido hacer? Lógicamente no es lo mismo el señor o la señora, ¿no? Que de repente se pone delante de un público y está aterrorizado. Entonces no nos podemos comparar con alguien que está con esa experiencia, ¿no? Entonces yo a la gente le animo a ver si no es cuestión de don, de haber nacido con el gen. Para ser un genio a lo mejor tienes que tener el gen de la genialidad. Eso es. Pero necesitamos ser genios comunicando, nos vale con ser buenos comunicadores. Y eso, con trabajo, con esfuerzo, pues haciendo muchas presentaciones en los ámbitos más variados, es como lo vamos a ir consiguiendo. Sí, mis primeras charlas, yo te he contado el caso de esta última, pero yo te cuento hace 10 años que cuando di mi primera conferencia en Holanda, me fui a vivir a Londres, hice el texto en español, lo traduje al inglés, me lo corrigieron, lo grabé, me lo grabó mi profesor de inglés, que además tengo una historia muy divertida. Mi profesor de inglés pues era gay y tenía cierto deje, ¿no? Entonces yo me aprendí la charla porque él me la grabó, me la aprendí con pues no lo sabía, pero por lo visto me decía... Pues es que me encanta. Sí, pero en inglés. En inglés, eso fue en inglés. Yo no lo detectaba. Entonces me decían que hablaba raro. Digo, pues sí, debe ser por eso. Y estuve igual, me preparé la charla un montón. La hice como 30 o 40 veces, una charla de una hora, como 30 o 40 veces antes. Fíjate, claro. Y tardé en olvidarme de la charla meses. Todavía hay párrafos que recuerdo, ¿no? Y entonces, tú que has estado en tantos países dando y escuchando conferencias en Latinoamérica y otros países, ¿qué diferencias has notado entre España y otros países a la hora de hacer presentaciones? Sí, bueno, a mí me gusta mucho sobre todo la naturalidad con la que en Estados Unidos y en Inglaterra participa el público, porque están acostumbrados a preguntar, escuchan y luego preguntan, interactúan, etcétera. Es que aquí nos da vergüenza hasta ser público. Nos da vergüenza ser público. Por ya eso, no solo ser orador, ser público. Sí, por eso cuando yo hablo de lo del silencio, les trasladas la presión y se quedan ahí. De hecho, me hace mucha gracia porque
en inglés, como llaman vergüenza ajena, Sí. el inglés, no sé si lo sabes, se le llama Spanish shame. Spanish shame. Mira, Vergüenza eso no lo había española. oído nunca. Sí, vergüenza ajena se llama vergüenza española porque Qué es muy triste que típico. nos llamen así. Es muy típico nuestro, sí, es muy típico nuestro. Y luego, pues hay otros en los que culturalmente les cuesta más, ¿no? Como es el caso de, pues sobre todo a los asiáticos, en algunos países de Asia les cuesta mucho. Y el inglés, La en fin. barrera idiomática Claro. para ellos es grande y les cuesta más. Pero bueno, por lo demás, hay buenos speakers por todo el mundo. Oye, ya para ir terminando, Chema, ¿qué consejo le darías tú a un informático, que normalmente se ven como bichos raros, que están ahí encerrados en cubículos, delante de ordenadores? Pues, ¿qué consejo le darías tú para ser mejor comunicador en público? Bueno, yo le daría el consejo de que se lance a probarlo lo primero, ¿no? Que lo intente. Que vaya a ver... ¿Dónde lo puede intentar para que no duela, que no haga sí. mucho daño? Pues mira, hoy es muy fácil comparado a como era en nuestra época. ¿Tú te acuerdas cuando tú llevas las FIS? Las FIS, conferencias ¿no? FIS que organizábamos ahí, sí. Eran muy pocas oportunidades en las que existía de hablar. Hoy en día las comunidades de los meetup permiten claro. Sí, todos los días... Una buena idea, efectivamente. De lunes a domingo, todos los días hay meetups en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, etcétera. Y son comunidades en las que, debido a esta gran cantidad de reuniones que hacen, pues mucha gente se anima a contar su experiencia, si son para grupos de 20, 30 personas, etcétera, y rápidamente puedes conocer personas que tengan no solo tus mismas aficiones, sino que tengan la misma ganas de comunicar y compartir. Porque hay temáticos muy segmentados, Correcto. con lo cual seguro que vas a encontrar uno de tu estilo. Así es, así que vayan a los meetups, yo les aconsejo pues esto. bueno, ahí tenemos un buen consejo para esos informáticos que salgan de su cubículo, Ahí vayan a los meetups. que se alejen de la pantalla del ordenador y vayan a algún meetup en su zona de alguna temática afín, Eso ¿no? es. Y yo a veces también incluso les recomiendo que no tenga que ver con su profesión, que sea de alguna temática afín, ¿no? Porque se supone que un informático también tiene aficiones, ¿no? Sí, Más allá así de la es, informática. Bueno, pues muchísimas gracias, Chema, por esta conversación, por Gracias esas a ti, Gonzalo. perlas que nos has dado. Y a ti, querido oyente, pues te animo a que, si quieres seguir profundizando en el tema de las presentaciones y la comunicación, visites nuestro blog en www.elartedepresentar.com. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Te invitamos a que sigas descubriendo nuevas formas de inspirar a los demás de la mano de grandes comunicadores aquí, en el podcast de El Arte de Presentar. ¡Hasta pronto!